El tercer secreto. El poder de la solidez de propósito. A la semana siguiente, se dirigió al centro de la ciudad para reunirse con la tercera persona de su lista, un hombre llamado Michael Chapman. El señor Chapman era presidente de una corporación de comunicaciones internacionales. Era un hombre de figura imponente, alta y atlética. Llevaba un impecable traje gris a rayas con doble solapa, camisa blanca y corbata gris. Parecía relativamente joven, rondando los 45. Su pelo era castaño, con un corte perfecto, y sus ojos marrones y grandes. Después de que el joven le comunicase su encuentro con el anciano y sus otros 2 encuentros con las personas de su lista, el señor Chapman se recostó en su sillón y unió las palmas de sus manos, como si estuviera inmerso en profundos pensamientos. Dígame una cosa. ¿Qué quiere lograr en la vida? ¿Perdón, señor? Replicó el joven, un poco atónito ante el talante directo del señor Chapman. ¿Qué es lo que quiere de la vida? Todo lo que quiero es ser feliz, tener salud y, por supuesto, dinero. ¿No es eso lo que quiere todo el mundo? Sí, y precisamente por eso muy pocos son felices, prósperos y gozan de salud. ¿Qué quiere decir? Si no sabe lo que busca en la vida, ¿cómo va a encontrarlo? Pero acabo de expresar lo que quiero de la vida. Gozar de buena salud, ser feliz y próspero. Pero esos términos son demasiado vagos y generales. Carecen de una descripción específica. ¿Qué entiende por ellos? Lo siento, pero no entiendo lo que desea saber. Bien, tomemos por ejemplo el término próspero, puesto que está usted aquí por eso. ¿Qué necesita tener para sentirse próspero? ¿Cuánto necesitaría ganar antes de que se sienta rico? Ya entiendo. Replicó el joven al comprender por fin lo que se proponía. Para sentirme próspero tendría que ganar el doble de lo que gano ahora. De acuerdo. Eso es una buena forma de empezar. ¿Algo más? Tendría que ser el propietario de una vivienda, sin una hipoteca, tener coche. ¿Qué tipo de coche y casa? No lo sé. No importa. ¿Seguro que no importa? O sea, que una casa de un dormitorio en una de las zonas más lúgubres de la ciudad le iría bien. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué tipo de casa le gustaría tener? Yo diría que una casa de 5 dormitorios, en una de las urbanizaciones a las afueras de la ciudad. Ahora sí estamos yendo a alguna parte. ¿Cree que con el doble de su salario actual podría comprar esa casa? No, necesitaría ganar al menos 10 veces mi salario actual para poder hacerlo. En ese caso, ¿por qué acaba de decirme que se sentiría una persona próspera si ganase el doble de lo que gana ahora? Pues supongo que en realidad no he pensado sobre ello. ¿Puede ver las contradicciones? Muchas personas dicen que desean tener dinero, pero muy pocas se toman el tiempo necesario para considerar qué es lo que realmente quieren o por qué lo quieren. Si quiere comenzar a producir riqueza abundante en su vida, tendrá que pensar sobre esas cosas con detenimiento. Es absolutamente esencial averiguar exactamente lo que uno quiere o desea hasta el último detalle. No basta con decir, por ejemplo, que quiero un coche nuevo. Necesita saber el modelo exacto, la marca e incluso el color, porque sólo así la mente tendrá algo en lo que centrarse. Y además de esos objetivos específicos, necesitará saber las razones por las que desea eso y cómo se va a beneficiar si logra esos objetivos. En mi juventud, pensé que podía escapar del sistema. No tenía ninguna cualificación y no estaba interesado en estudiar. Lo único que me interesaba era pasarlo bien. Pero pronto averigüé que no era posible conseguir un trabajo que mereciese la pena porque no tenía ningún título académico o profesional. Ahora me parece ridículo, pero en aquella época culpaba a mi educación. Me debían haber dicho lo importante que era estudiar y lograr una cualificación, pero la verdad era que lo habían hecho aunque yo no les había escuchado. No sabía lo que quería hacer con mi vida. Estaba deprimido y amargado. ¿Por qué otros tenían coches nuevos, casas grandes, ropa de marca y vacaciones en países exóticos cuando yo no podía? No me paré a pensar que las otras personas tenían eso porque habían invertido tiempo y esfuerzo en conseguirlo, mientras que yo había estado perdiendo el tiempo durante mi juventud. Culpaba a todo el mundo, a mis padres, a la escuela, al gobierno, pero en realidad yo era el único responsable. Un día, una tía mía me dejó una pequeña herencia,
y me fui a una agencia de viajes para buscar unas vacaciones que me alejaran de todo por 2 semanas. Recogí varios folletos y me fui al parque para examinarlos. Y sin saber cómo, de repente, había un señor oriental sentado junto a mí en el banco. Me preguntó si iba a algún lugar agradable y le contesté que aún no lo sabía. Lo único que sabía era que quería desaparecer durante unas semanas. Entonces me preguntó por qué y le contesté que no tenía trabajo ni proyectos de futuro. Se volvió hacia mí y me miró directamente a los ojos. Entonces debes crear tu propio futuro. ¿Cómo puedes crear tu futuro? Exactamente lo que yo le pregunté. Y el anciano solo contestó. A través de los secretos de la riqueza abundante. Y seguidamente me dio una lista de personas que podrían explicarme de qué se trataban. El joven sonrió para sí. Y fue a través de esas personas que aprendí que uno de mis mayores problemas era que no me había fijado metas ni dirección y, en consecuencia, no tenía un propósito en la vida. Aprendí que podía tener todo lo que deseara, cualquier cosa, pero antes tendría que saber con toda exactitud qué era lo que deseaba y por qué lo quería. Este es el poder de la solidez de propósito. Solidez de propósito. Repitió el joven mientras tomaba nota en su cuaderno. Así que lo que usted está diciendo es que necesitamos tener metas para crear riqueza. Bueno, las metas son la primera parte. Tienes que tener unas metas concretas. No basta con decir que me gustaría ser rico. Para construir un futuro, debes centrarte en lo que te gustaría tener y el tiempo que consideras necesario para lograrlo. Pero, ¿cómo le conduce esto a la prosperidad? Imagínate que inicias un viaje, pero que no tienes en vista ningún destino. ¿Dónde acabarás? El joven sonrió. A saber, una conjetura es tan buena como cualquier otra. Exacto. No hay manera de saberlo. Podrías ir en cualquier dirección, en cualquier momento, dependiendo de cómo te sintieras. Pero si tienes un destino fijado antes de salir, ¿dónde es más probable que acabes? Ya entiendo. En el lugar de destino. Por supuesto. La vida es como un viaje. Si sabes a dónde te diriges, es mucho más probable que llegues allí. El joven continuó tomando notas. Nunca se había marcado metas bien definidas, pero podía ver el valor que ello albergaba. Tener metas es solo una parte del proceso en el desarrollo de la solidez de propósito. Volvamos a nuestro viaje imaginario y digamos que tienes una serie de lugares que te gustaría visitar. ¿Cómo puedes asegurarte de que los visitas todos? ¿Escribiéndolos? Muy bien. Por eso, para que sean más eficaces, los objetivos deben escribirse y debemos volver a ellos de forma regular para comprobar que mantenemos el rumbo correcto. Es como ir al supermercado. Si vas sin una lista, puede que en un principio sepas lo que deseas comprar, pero a medida que te mueves por los pasillos, las ofertas, los anuncios y el ajetreo del supermercado empiezan a distraerte, y es muy probable que acabes saliendo de allí sin alguna de las cosas importantes que fuiste a comprar. A mí siempre me pasa eso. Siempre salgo del supermercado sin cosas que fui a comprar expresamente y con otras que no tenía ninguna intención de comprar y que probablemente no necesitaba. Pero si hubieses ido con una lista, no te hubiera ocurrido eso. Porque a medida que recorrieras el supermercado, irías revisando la lista y sabrías exactamente qué comprar. Suena muy fácil. ¿Lo es? Así que lo que usted está diciendo es que es mucho más efectivo anotar tus objetivos en un papel. Sí, y revisarlos cada día, preferiblemente 3 veces para que así estén siempre en tu cabeza. De esa manera, siempre tendrás presente dónde deseas ir y las cosas que hagas estarán encaminadas a lograr esos objetivos. Todo lo que decidas hacer estará determinado por tus metas. Si, por ejemplo, te planteas como objetivo acabar cierto proyecto para finales de la semana laboral, emplearás tu tiempo libre terminando el trabajo, en vez de ver la televisión. Para sacarles el mayor partido posible a tus objetivos, debes formularlos de una manera que activen tu mente inconsciente. ¿Qué quiere decir con exactitud? Bueno, ¿cómo formulas normalmente tus objetivos? ¿Cómo expresa la gente las resoluciones del año nuevo, por ejemplo? Dicen, espero, voy a, intentaré. Estas frases no funcionan. Y por eso, la mayoría de las personas no consiguen mantener una resolución de año nuevo. ¿Por qué no están bien? Bueno, si alguien dice que va a dejar de fumar, ¿crees que lo logrará? El joven se encogió de hombros. Puedes apostar a que no. Porque el día que alguien decida seriamente dejar de fumar dirá, no soy fumador. ¿Has oído la historia del hipnotizador que consigue mantener a una persona tumbada con solo la cabeza y los pies apoyados en una silla? Sí.
Imagínate qué sucedería si el hipnotizador le dijera a uno de sus sujetos: usted puede que sea tan recto como una tabla. Vamos a intentar que usted se vuelva tan rígido como una pieza de acero. Ese sujeto saldría corriendo de vuelta a su asiento. Lo que el hipnotizador hace es decir: usted es tan recto como una tabla y tan rígido como una pieza de acero. No, usted va, o puede que, o tal vez, no intentaré que, o espero que. El hipnotizador emplea afirmaciones formuladas en el presente. Y lo mismo se aplica a la forma en que expresamos nuestros objetivos. En vez de me gustaría, o intentaré, o espero poder ganar 20 millones de pesetas para el 31 de diciembre de este año, digo: entre ahora y el final del año gano 20 millones de pesetas. Recuerda siempre escribir tus objetivos en la forma de afirmaciones positivas, expresadas en el tiempo presente. Si escribes tus objetivos de esta manera, estarás a medio camino de lograrlos. Hay algo casi mágico en el hecho de escribirlos en la forma de afirmaciones positivas y en el presente. Los atraes hacia tu vida. El mero hecho de escribirlos y de leerlos 3 veces al día, mañana, tarde y noche, inicia el proceso de adquisición. ¿De verdad? Bueno, lo único que puedo decirte es que pruebes y lo descubres por ti mismo. Escribir tus metas es un acto extremadamente poderoso a la hora de determinar su logro. Una vez que las hayas escrito, visualízate lográndolas. ¿Qué quiere decir con eso? Se trata de un proceso conocido con el nombre de visualización creativa. Sean las que sean tus metas, imagínate que ya las has logrado. Por ejemplo, si una de tus metas es vivir en una casa determinada, imagínate de forma vívida viviendo en esa casa. O si tu meta es lograr un trabajo en particular, visualízate haciendo ese trabajo. ¿No es eso un poco como engañarse a sí mismo? ¿Sabes lo que un sabio me dijo en una ocasión? Si lo deseas, no es un sueño. Cuando imaginas que ya has logrado tu meta, la meta se vuelve más real, más probable. Es una técnica que emplean los grandes deportistas y atletas porque les infunde un sentido de confianza en sí mismos, una sensación de certidumbre de que pueden y van a lograr ese objetivo. De acuerdo. Así pues, tienes que identificar tus objetivos, escribirlos y visualizarte con ellos ya logrados. Así es. Pero hay algo más que convierte el proceso de tener metas bien definidas y sólidas en algo mucho más poderoso. Se trata de identificar las razones por las que quieres o necesitas lograr esos objetivos. ¿Y por qué es así? Porque las razones le dan a las metas su propósito. Por ejemplo, tener como meta ganar una cierta suma de dinero no es tan poderoso como ganar una cierta suma de dinero para comprar un apartamento en particular, o ir de vacaciones a un lugar concreto, o poder mandar a tus hijos a una universidad concreta. Sea lo que sea, necesitas un propósito. Después de todo, ¿qué te va a motivar más? ¿Lograr 2 millones de pesetas porque sí? ¿O conseguir 2 millones de pesetas para entregarlos en un depósito para tu nueva casa? Recuerda que la riqueza no radica en la acumulación de dinero o posesiones en sí, sino en el poder que eso te aporta a la hora de cumplir tu propósito en la vida. Identificar las razones que descansan detrás de nuestras metas nos proporciona el poder imparable de la solidez de propósito. Esa noche, el joven leyó las notas que había tomado. El tercer secreto de la riqueza abundante. El poder de la solidez de propósito. Puedes lograr cualquier cosa que desees en la vida, siempre y cuando sepas exactamente lo que quieres y por qué lo quieres. Debes ser específico a la hora de marcarte metas, saber las razones que descansan tras ellas y cuándo deseas lograrlas. Por ejemplo, no es suficiente decir que quieres ser rico. Debes decidir la cantidad exacta de dinero que deseas adquirir, las propiedades que deseas tener y lo que deseas hacer con el dinero. Siempre formula y escribe tus metas como afirmaciones en el tiempo presente. Por ejemplo, entre hoy y el pon la fecha para cuando lo deseas lograr, estoy ganando X miles de pesetas. Escribe tus objetivos, léelos 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Visualízate habiendo logrado esas metas. Identifica las razones por las que debes lograr esas metas. Recuerda que la prosperidad y la riqueza no consisten en acumular dinero o posesiones por sí mismas, sino en el poder que nos aportan a la hora de satisfacer los propósitos que nos hemos marcado en la vida. El cuarto secreto. El poder de un plan de acción organizado. Así que ya has escrito tus objetivos, los has formulado como afirmaciones
Y en el presente te has marcado un tiempo para lograrlos y has identificado las razones por las que es importante para ti lograrlos. Sabes lo que quieres, por qué lo quieres y para cuándo lo quieres. ¿Y ahora qué? El joven estaba frente a Erika Hill, la editora de una gran editorial y la cuarta persona de su lista. Cuando la conoció, le sorprendió su aspecto tan juvenil. Había supuesto que una persona en esa posición tendría mucho más de 40 años, pero Erika Hill solo tenía 39 y no aparentaba más de 29. Era una mujer atractiva, de pelo castaño claro y unos radiantes ojos verdes, quien a pesar de tener 3 hijos, se las había arreglado para mantener una figura esbelta. Si te soy sincero, no tengo ni idea. Quiero decir que tienes razón. Sé cuáles son mis objetivos, pero no sé cómo lograrlos. Eso es normal. Hace 12 años yo estaba exactamente en la misma situación. Empecé mi carrera profesional como periodista independiente y me las arreglé para continuar trabajando durante mis embarazos y mientras criaba a mis hijos. De hecho, escribí varios artículos relacionados con ser una madre joven y con la familia, temas que me interesaban en aquella época. De esa manera, siempre que hacíamos algo en familia, tenía material sobre el que escribir. Vendía mis artículos a revistas y periódicos, y lo que ganaba no estaba mal, teniendo en cuenta que además estaba cuidando de 3 niños pequeños, pero tenía sueños más ambiciosos. Lo que realmente deseaba hacer era dirigir y editar mi propia revista. El único problema era que parecía un sueño imposible, porque para poder lograrlo necesitaría un capital enorme. Pero un día, mientras viajaba en tren para realizar una entrevista en otra ciudad, me encontré sentada enfrente de un señor ya mayor de origen chino que se dirigía a la misma ciudad que yo. Era una persona muy agradable y hablamos bastante durante el trayecto. Le dije que era periodista y que soñaba con poder editar un día mi propia revista, aunque confesé que posiblemente nunca lo lograría ya que se necesitaba mucho dinero para esa empresa. El anciano se inclinó hacia adelante, me tocó en el brazo y dijo: Si lo quieres, no es un sueño. ¿Qué significa eso? Eso mismo le pregunté yo, a lo que el anciano respondió: Si su mente puede concebirlo y creerlo, entonces puede lograrlo. El joven recordó que el anciano le había dado a él el mismo consejo y comenzó a escribir notas sobre la conversación. Fue entonces cuando el anciano mencionó los secretos de la riqueza abundante. Me dio los nombres y teléfonos de 10 personas que me podrían explicar esos secretos. Fui a verlos a todos porque pensé que por lo menos sacaría una buena historia de los encuentros, pero descubrí que en realidad funcionaban. Y el secreto que tuvo más impacto en mi vida fue el poder de un plan de acción organizado. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, saber lo que quieres y por qué lo quieres es importante, y a veces solo eso puede bastar para atraer esos objetivos a tu vida. Pero si quieres asegurarte totalmente de que vas a lograrlos, debes desarrollar una estrategia que te conduzca a ellos. Eso significa crear un plan de acción organizado. Todos los atletas que triunfan planean su futuro. Siguen un programa de entrenamiento determinado y se aseguran de que están al máximo de su rendimiento justo para los eventos deportivos más importantes. 2 semanas antes o después no les vale. Si desean dar lo mejor de sí mismos, necesitan estar en plena forma justo en el momento del evento deportivo. Y lo mismo sucede en la vida. No existe ni un millonario que haya logrado su fortuna sin que primero haya desarrollado y seguido un plan de acción bien organizado. De hecho, años atrás, le había preguntado a un hombre de negocios con una empresa muy próspera a qué debía su triunfo, y me replicó que para triunfar en cualquier cosa se deben seguir 3 pasos: organizarte, organizarte y organizarte. Y ese consejo tiene mucho sentido. ¿Te imaginas lo que sería construir una casa sin contar con los planos de un arquitecto? ¿Qué materiales y equipo necesitarías? ¿Dónde poner los cimientos? ¿Qué forma le darías y cuántos pisos tendría? Sin un plan no sabrías por dónde empezar. El joven asintió con un gesto. Pues bien, los mismos principios son aplicables a cualquier cosa, ya se trate de construir una casa, un barco o una fortuna. Se necesita un plan de acción organizado. En vez de simplemente intentar ganarnos la vida y sobrevivir, cuando elaboramos un plan de acción, estamos diseñando la vida que deseamos llevar. Esto es crucial incluso en los asuntos más nimios. Digamos, por ejemplo, que tu televisor se ha averiado y necesitas uno nuevo. Sabes el modelo y la marca que deseas.
La próxima pregunta es, ¿qué debes hacer para conseguirlo? Solo tienes que ir a un establecimiento de electrodomésticos y comprarlo. Vale, ya has averiguado dónde lo venden. Pero, ¿qué sucedería si es demasiado caro para tu economía? Entonces no podría comprarlo. Es así de simple. ¿Te mencionó el anciano la regla de oro a la hora de resolver un problema? El joven hojeó en su cuaderno hasta que encontró la página que buscaba. Cuando pienses que ya has explotado todas las posibilidades, recuerda una cosa. ¡No lo has hecho! Leyó en la página. Exactamente. Siempre hay una salida. Solo necesitas encontrarla. Así que, digamos que el televisor te cuesta 40.000 pesetas y tú solo tienes 20.000 disponibles. ¿Qué puedes hacer para conseguir tu televisor? Bueno, podría esperar, invertir las 20.000 pesetas y ahorrar otras 20. Si ahorras 2.000 pesetas al mes, puedes comprarlo en 10 meses. Sí, esa es una posibilidad. Pero tendrías que estar sin televisión durante 10 meses. ¿Hay alguna otra forma de hacerlo? Supongo que podría pedir el dinero prestado o comprarlo con una tarjeta de crédito. Esa es otra posibilidad. Pero puede que si no puedes pagarlo con rapidez, acabes pagando unos intereses muy altos. Pues eso es lo único que se me ocurre. Vale. ¿Qué tal preguntar en la tienda si aceptarían una oferta por tu parte? La mayoría de las tiendas marcan sus productos por encima de su valor, y te sorprendería saber cuántas de ellas están dispuestas a vender un producto por debajo del precio marcado. O podrías preguntar si ofrecen venta a plazos sin interés. Puede que incluso acepten tu viejo televisor como parte del pago. Como ves, siempre hay opciones. A primera vista, muchas situaciones parecen imposibles, pero cuando te sientas y comienzas a elaborar un plan de acción, empiezas a ver que, de hecho, hay muchas posibilidades. Todo lo que necesitas es crear un plan de acción con 10 puntos. Escribir 10 posibilidades. ¿Podrías darme un ejemplo? Por supuesto. En mi caso, para crear mi propia revista necesitaba 20 millones de pesetas. Escribí las 10 posibilidades siguientes. 1. Encontrar a una persona o compañía que invierta 20 millones. 2. Encontrar 2 inversores y que cada uno invierta 10 millones. 3. Encontrar 5 inversores y que cada uno invierta 4 millones. 4. Encontrar 10 inversores y que cada uno invierta 2 millones. 5. Encontrar 20 inversores y que cada uno invierta 1 millón. 6. Encontrar 50 inversores y que cada uno invierta 400.000 pesetas. 7. Encontrar 100 inversores y que cada uno invierta 200.000 pesetas. 8. Encontrar 200 inversores y que cada uno invierta 100.000 pesetas. 9. Pedir un préstamo al banco. 10. Venderle la idea a una editorial ya establecida y proponerle que publique la revista en asociación conmigo. Después de elaborar la lista de posibilidades, la idea no me resultaba tan imposible. Ahora empleo la técnica de los 10 puntos para cada proyecto u objetivo que me marco. Ya veo. ¿Y funciona con todas las metas que te has marcado? Sin duda, porque te obliga a explorar diferentes formas de lograrlas, modos que no habías considerado con anterioridad. En una ocasión leí la historia de un sacerdote que deseaba crear una nueva iglesia en otra ciudad. No tenía dinero para construirla, así que se sentó y comenzó a escribir su plan. Escribió: 1. Alquilar la escuela. 2. Alquilar la sala de conferencias masónica. 3. Alquilar una sala de reuniones. 4. Alquilar la capilla mortuoria. 5. Alquilar una nave industrial vacía. 6. Alquilar el edificio de un club social de la ciudad. 7. Alquilar la iglesia adventista del séptimo día. 8. Alquilar una sinagoga judía. 9. Alquilar una sala de teatro. 10. Alquilar un solar y plantar una tienda con sillas plegables. Ahora ya contaba con 10 posibilidades y acabó creando su iglesia en una sala de teatro. Años más tarde, ya con una congregación establecida, el reverendo Robert Schuller tuvo el sueño de construir una catedral con una torre de campanario tan alta que pudiera verse desde todos los puntos del condado. Se iba a llamar la Torre de la Esperanza y serviría no solo como lugar de plegarias, aprendizaje y centro de reunión para la comunidad, sino que también deseaba que se convirtiese en una fuente de inspiración y esperanza para toda la comarca. Había, sin embargo, un pequeño inconveniente.
Construirla costaba $1.000.000. La gente le dijo al reverendo Schuller que eso era una tarea imposible, pero una vez más, él hizo uso de la técnica de los 10 puntos. 1. Conseguir que una persona done $1.000.000. 2. Conseguir que 2 personas donen $500.000. 3. Conseguir que 4 personas donen $250.000. 4. Conseguir que 10 personas donen $100.000. 5. Conseguir que 20 personas donen $50.000. 6. Conseguir que 40 personas donen $25.000. 7. Conseguir que 50 personas donen $20.000. 8. Conseguir que 100 personas donen $10.000. 9. Conseguir que 200 personas donen $5.000. 10. Conseguir que 1.000 personas donen $1.000. Le llevó tiempo lograrlo, pero lo consiguió. Y esa técnica de los 10 puntos se puede emplear para cualquier objetivo. Puedo entender que esa técnica, la creación de un plan, ayude en una situación comercial o empresarial. Pero ¿cómo se aplicaría a objetivos más personales? Uno de mis objetivos es ser propietario de una casa de 5 dormitorios con 2 acres de terreno a las afueras de la ciudad. En mi situación salarial actual no hay manera de que pueda costearme eso. Ni siquiera puedo costearme un apartamento con un dormitorio. Bueno, ya sabes algo, ¿no? A no ser que te toque la lotería, tendrás que encontrar una forma de incrementar tus ingresos. Esto puede suponer la búsqueda de un ascenso dentro de tu compañía o un trabajo con mejores perspectivas. Puede que incluso requiera un giro profesional. Pero al menos ahora sabes que, si deseas lograr la meta que te has fijado, tienes que realizar ciertos cambios. Ya sé que al principio resulta aterrador, pero de todas maneras prueba a hacer un plan con la técnica de los 10 puntos. Si lo haces ahora, quizás pueda ayudarte. Veamos primero cómo puedes incrementar tus ingresos anuales. ¿Cuánto ganas en la actualidad? 2 millones al año. Bien. Si cada año doblases tus ingresos, al cabo de 5 años estarías ganando 64 millones, lo que te permitiría más que de sobra comprarte la casa que deseas. Sí, pero ¿cómo doblo mis ingresos? Prueba a hacer un plan con la técnica de los 10 puntos. Escribe cualquier cosa que te venga a la cabeza. Vale. Podría trabajar muy duro y lograr ascender al cargo de director. Creo que ganan alrededor de los 50 millones al año. Bueno, esa es una posibilidad, si bien puede que sea un poco remota. Normalmente lleva mucho más de 5 años ascender al puesto de director en una empresa. La única otra cosa que podría hacer es conseguir un trabajo que vaya a comisión, para que mi salario esté en conjunción con las ventas. Sí, pero debería tratarse de una comisión muy buena. ¿Qué tal la idea de lograr algún tipo de título que te permita un trabajo mejor pagado? Sí, el problema es que tengo compromisos y necesito una fuente de ingresos. Sí, pero podrías asistir a un centro nocturno. Eso es verdad. ¿No se me había ocurrido esa posibilidad? ¿Y la idea de abrir tu propia empresa? Esa es otra posibilidad. Pero, ¿qué tipo de empresa? De nuevo, en esta ocasión te ayudaría mucho crear un plan de acción. Mucha gente acaba realizando trabajos sin pensar demasiado sobre el tipo de trabajo que les gustaría hacer o cuáles son sus puntos fuertes o débiles como personas. Le prestan poca atención al rumbo que desean darle a su vida profesional. En esos casos, el trabajo no es más que una manera de ganarse la vida. No sienten pasión por lo que hacen, no les interesa ni les entusiasma. En consecuencia, nunca llegan a ser realmente buenos en su trabajo, y la vida se convierte en un lastre que arrastrar. El joven suspiró. Lo que Erika Hill decía describía a la perfección su situación laboral. Su trabajo no le interesaba, era simplemente una manera de lograr pagar sus gastos. Nunca se había sentado a considerar el tipo de trabajo que le gustaría hacer o que se le daría bien. Estas cuestiones son esenciales si deseas triunfar, porque a menos que disfrutes con tu trabajo y seas bueno en él, es muy difícil que vayas a producir algo excelente. Y si tu trabajo no es bueno, ¿cómo puedes esperar que te lo paguen bien? Hay un viejo dicho que reza: haz lo que te gusta y el dinero le seguirá. Si algo te gusta, es mucho más probable que estés dispuesto a poner más esfuerzo en ello para llegar a ser realmente bueno. La mayoría de las personas entienden esto al revés. Trabajan para ganar el dinero que les permita hacer las cosas que les gustan. En consecuencia, acaban hartos 5 de cada 7 días al trabajar en algo que no les apasiona, y después se preguntan por qué no llegan a ningún sitio. El joven se reconoció de nuevo en lo que la editora estaba describiendo. Pero, ¿cuánta gente realmente disfruta con su trabajo? Muy pocos.
Pero, ¿cuántas personas logran riqueza? Sí, ya sé lo que quieres decir. Lo que propones es que antes de buscar un trabajo o empezar una nueva empresa, deberíamos preguntarnos seriamente si nos gusta ese tipo de trabajo, si concuerda con nuestro talento personal y si nos aproxima a las metas económicas y profesionales que nos hemos marcado. Así es. Bueno, supongo que tiene sentido. Ojalá se me hubiera ocurrido esto hace años, cuando aún estaba en el instituto. No puedes cambiar el pasado, pero puedes crear tu futuro. La cuestión ahora es, ¿qué vas a hacer al respecto? No sé. Por eso estoy aquí. Creo que lo que realmente me gustaría hacer es crear mi propia empresa. Estupendo. ¿Y qué es lo primero que necesitas hacer? ¿Elaborar un plan de acción? ¡Exacto! Toda empresa precisa de un plan de acción, un plan bien pensado y organizado. Si por cualquier razón necesitas pedir dinero prestado, lo que cualquier inversor te va a pedir es un buen proyecto empresarial. Querrán ver que has pensado en todo, porque saben por experiencia que es muy poco probable que una empresa salga adelante si no cuenta con un plan de acción bien organizado que marque el rumbo. Por eso, si quieres procurarte riqueza abundante mediante un proyecto empresarial, debes pensar bien en cuáles son tus metas y después planificar lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Más tarde, esa misma noche, el joven repasó las notas que había tomado. El cuarto secreto de la riqueza abundante. El poder de un plan de acción organizado. Si quieres asegurarte el éxito de tus metas, debes desarrollar una estrategia, un plan de acción organizado. Recuerda siempre la regla de oro en la resolución de problemas. Cuando crees que ya has explotado todas las posibilidades, recuerda una cosa: no lo has hecho. Si quieres triunfar en algo, debes hacer 3 cosas: organizarte, organizarte y organizarte. Utiliza la técnica de los 10 puntos para desarrollar un plan para cada una de tus metas, realizando una lista de 10 maneras posibles de lograr tus objetivos. Antes de aceptar un trabajo o abrir una empresa, hazte las siguientes preguntas. ¿Disfrutaré con este tipo de trabajo? ¿Está el trabajo en consonancia con mis talentos y capacidades? ¿Me acercará a mis metas profesionales y económicas? El quinto secreto. El poder del conocimiento especializado. La historia de Gloria Brown era increíble pero cierta. Hacía tan solo 7 años que la habían despedido en un reajuste de plantilla debido a la recesión económica. Trabajaba de oficinista en una pequeña compañía, pero perdió su empleo. Aunque no parecía haber ninguna perspectiva de trabajo, se las arregló no solo para encontrar un modo de salir adelante, sino que además creó su propia empresa, y a finales de su primer año ganaba 5 veces más que en su puesto anterior. La señora Brown parecía tener poco más de 55 años. Era una mujer diminuta. Vestía con esmero un traje de tela escocesa que resaltaba sus cabellos pelirrojos cortados a la altura de los hombros y sus radiantes ojos castaños. Pero lo que más le llamó la atención al joven fue su sonrisa, tan genuina y tierna que parecía literalmente iluminar su rostro. El joven estaba deseoso de averiguar cómo se las había arreglado la señora Brown para tener tanto éxito en unas circunstancias, en apariencia, desastrosas. Si quieres riqueza abundante, debes aprender a beneficiarte de cualquier situación. El joven recordó lo que el anciano de origen chino le había dicho. En toda adversidad, en cada problema, se oculta la semilla de un beneficio mayor o equivalente. ¿Podría ser realmente cierto?, pensó para sí. Durante los primeros meses de paro, no me sentía tan positiva. De hecho, mi situación me deprimía realmente porque no podía ver ninguna salida. Pero entonces conocí a un señor oriental. Mi frigorífico decidió averiarse y tuve que llamar al servicio técnico. Apareció un señor mayor, de aspecto oriental. Mientras lo examinaba, le ofrecí una taza de té y comenzamos a hablar. Cuando le conté lo de mi despido por reducción de personal, se volvió hacia mí y mirándome me dijo: Si la vida cierra una puerta, uno tiene que abrir una nueva. Fue entonces cuando mencionó los secretos de la riqueza abundante. Naturalmente me mostré escéptica, pero a la vez despertó mi curiosidad. Me estaba quedando sin ahorros, no tenía perspectiva alguna y ahora
ni siquiera frigorífico. Merecía la pena investigar la posibilidad. Así que cuando me dio una lista con los nombres y teléfonos de 10 personas que, según él, podrían explicarme el poder de esos secretos, decidí contactarlas y averiguar de qué se trataba. Y me alegré de hacerlo, porque me enseñaron la lección más importante que jamás haya aprendido en la vida, que soy responsable de mi propio destino. Pase lo que pase, en todo tipo de circunstancias, soy responsable de mi futuro y tengo el poder de crear el futuro que deseo. El joven se sentía inspirado con solo escucharla, pues la señora Brown hablaba con verdadera pasión y convicción. No cabía duda de que realmente creía en lo que estaba diciendo. El secreto que más huella dejó en mí fue el poder del conocimiento especializado. Así que el antiguo dicho de que el conocimiento es poder es cierto, ¿no? No, el conocimiento es poder en potencia. Se convierte en poder solo cuando está debidamente organizado y se aplica con inteligencia a través de un plan práctico de acción encaminado a un objetivo concreto. El joven tomaba notas mientras la señora Brown seguía con su explicación. Los conocimientos generales no tienen valor en lo que a la acumulación de riqueza se refiere. Puedes saber innumerables trivialidades, pero eso no va a afectar a tus ingresos ni va a traerte riqueza, a no ser que te las arregles para participar en uno de esos concursos de televisión, claro está. El conocimiento especializado, por otra parte, siempre te capacitará para crear ingresos. No importa en qué campo te desenvuelvas, si no tienes un conocimiento especializado, te resultará muy difícil triunfar. Y si lo piensas, tiene sentido. Por ejemplo, si un amigo te preguntase si estarías dispuesto a invertir tu dinero en un nuevo negocio que él tiene pensado, una tienda de antigüedades, por ejemplo, ¿qué sería lo primero que le preguntarías? Querría saber si entiende de antigüedades y del mercado de antigüedades. Efectivamente, porque sabes que a menos que tu amigo conozca los artículos que va a comprar y vender y el mercado donde se venden, el negocio no saldría a flote. Pero, ¿con qué frecuencia nos aplicamos este mismo principio? Deseamos tener dinero y lo que el dinero nos proporciona, pero ¿cuántas veces nos planteamos lo que necesitamos saber al respecto? ¿Hasta qué punto investigamos cuestiones sobre impuestos, inversiones, formas de ahorro, todo lo cual es esencial si deseas procurarte una riqueza abundante? Si no conoces las leyes fiscales, puede que acabes pagando más impuestos de la cuenta. No me malinterpretes, sin embargo. No te estoy insinuando la evasión de impuestos, pero si conoces y comprendes la ley fiscal, si adquieres ese conocimiento especializado, puedes encontrar maneras de no pagar más impuestos de los estrictamente necesarios. El joven siguió escribiendo en su cuaderno. Su conocimiento del sistema fiscal y de los planes de inversión era absolutamente nulo. Era algo que debía rectificar, más que nada por su propia tranquilidad. ¿Quién sabe? Quizás hubiera una manera de reducir legalmente los impuestos que pagaba. Si buscas conocimiento especializado, puede que también puedas reducir lo que pagas por tus deudas. ¿Cómo se logra eso? Un buen ejemplo son las tarjetas de crédito. Muchas personas acaban acumulando una deuda importante en sus tarjetas de crédito y pagando enormes intereses a las entidades pertinentes. Les resultaría mucho más rentable pedir un préstamo a un banco y pagar lo que deben en la tarjeta, ya que generalmente los bancos ofrecen intereses mucho más bajos. De esa manera, mucha gente podría reducir de forma significativa lo que mensualmente debe abonar por intereses. ¿De verdad? ¿Está usted insinuando que puedo reducir lo que pago en intereses sobre las deudas de mi tarjeta de crédito? Por supuesto. Eso es increíble. Pero qué estúpido he sido. Bueno, no te martirices. Por lo menos ahora comienzas a ver la importancia de unos conocimientos especializados, ¿no? Vaya que sí. El conocimiento especializado es igualmente importante si deseas obtener un trabajo bien remunerado. Si deseas ganar un buen salario, debes averiguar cuáles son los trabajos mejor pagados y qué conocimiento especializado debes obtener para poder ejercerlos. Qué cualificaciones te hacen falta y cómo puedes lograrlas. Igualmente, si decides abrir una empresa por tu cuenta, necesitarás asegurarte que conoces todo lo necesario acerca de ese negocio. Entiendo lo que dice. Pero uno no puede saberlo todo. Eso es cierto.
No estoy sugiriendo que tú personalmente tengas la respuesta para todo, pero necesitas tener acceso a esas respuestas. Si no sabes mucho sobre impuestos, necesitas un asesor de confianza que conozca bien el tema. Si desconoces un producto o un servicio importante para tu negocio, necesitas saber quién puede proporcionarte esa información. Si no sabes demasiado acerca de un aspecto concreto de tu negocio, digamos marketing, necesitas los servicios de un experto en el tema, conocedor de los productos y de los servicios con los que trabajas. Ni el mejor de los abogados puede conocer todo lo que hay que saber sobre la ley. Existen demasiados estatutos y regulaciones para que un solo hombre pueda retenerlas en su cabeza. Y además, la ley cambia continuamente. Pero un buen abogado sabe dónde encontrar en cada momento la información que necesite sobre las leyes pertinentes. Bueno, ¿y qué hizo usted para crear su fortuna? Sabía que tenía que encontrar una fuente de ingresos, pero la primera cuestión era ¿qué podía hacer yo? O ¿en qué estaba especializada? La respuesta fue que no estaba especializada en casi nada, y de lo único que sabía un poco era de informática. No tenía ninguna titulación ni ningún conocimiento especializado, pero sabía que si quería atraer prosperidad a mi camino, debía remediar esa falta. Así, decidí estudiar informática por la noche. Mi lógica era que los ordenadores iban a desempeñar una función esencial en cualquier negocio o empresa, y que, por tanto, alguna titulación en informática me sería válida para casi cualquier negocio. Funcionó muy bien. Con un pequeño ordenador, una impresora y un teléfono, abrí una agencia de asesoramiento que dirigía desde mi casa. Me puse en contacto con varias firmas locales y averigüé si utilizaban ordenadores, para qué los utilizaban y qué tipo de problemas estaban experimentando. Ya veo. Conocimiento especializado acerca de posibles clientes y de sus necesidades. Exactamente. De esta manera averigüé en qué área podía prestarles servicio. Esta quizás sea el área más importante de conocimiento especializado. Conocer las necesidades de tus clientes potenciales. Si sabes lo que la gente quiere y necesita, puedes triunfar en cualquier negocio. Demasiada gente comienza un negocio centrada en lo que piensan que pueden ofrecer. Pero el enfoque empresarial que más funciona es el que parte del punto de vista del cliente. ¿Qué es lo que el cliente quiere o necesita? Y a partir de ahí, ¿satisface sus necesidades? Después de averiguar lo que mis posibles clientes necesitaban, me fue posible elaborar propuestas que señalaban cómo mis servicios podrían mejorar la eficacia de sus empresas y ahorrarles dinero. Podía instalarles hardware, crear programas de software para cubrir sus necesidades y mostrarles la forma de sacar el mejor partido posible a los ordenadores que ya tenían instalados. Y además podía demostrarles que en menos de un año recuperarían todo lo que habían invertido en mis servicios. Así que todo el mundo estaba contento. ¿Sabes quién fue mi primer cliente? El joven negó con la cabeza. La compañía que me había despedido. Sabía que esta firma estaba luchando por sobrevivir a la recesión y calculé que mediante un sistema informático especializado podría reducir sus gastos administrativos en un 25%. Mis conocimientos de la compañía me ayudaron muchísimo y a los 6 meses de haberles instalado los ordenadores y el nuevo sistema informático, la compañía había recuperado el 35% de su coste. Estaban tan impresionados que me ofrecieron unos honorarios anuales para que cada año realizase un trabajo de evaluación del rendimiento y uso de su sistema informático. En el primer año había logrado 25 contratos y ganaba 5 veces más de lo que conseguí de oficinista. Para el año siguiente, el negocio había crecido tanto que tuve que emplear a varias personas, y a los 3 años estaba facturando más de 200 millones de pesetas. Como ves, el anciano tuvo razón cuando me dijo que cada adversidad encierra la semilla de un beneficio mayor o equivalente. Si no hubiera perdido mi puesto de trabajo, nunca hubiera adquirido conocimientos informáticos y no estaría donde estoy hoy. Y todo gracias al conocimiento especializado. Bueno, el conocimiento especializado por sí solo no es una garantía de éxito. Recuerda que existen 10 secretos para la riqueza abundante y que todos ellos son igualmente importantes.
Pero nadie ha reunido riqueza en abundancia sin haber adquirido antes unos conocimientos especializados sobre la ley fiscal, los planes de inversión y de ahorro, su propio campo empresarial o lo que sus clientes quieren o necesitan. Dígame algo. dijo el joven antes de marcharse. ¿Cuál era el nombre de la compañía para la que trabajaba el señor Oriental? ¿Por qué? ¿Deseas entrar en contacto con él? Sí. Me temo que ya lo he intentado yo en vano. 3 meses después de haberle conocido, llamé a la oficina central para averiguar dónde se encontraba. ¿Y dónde estaba? Bueno, eso es lo extraño. La compañía no tenía ningún registro de que un hombre con esas características trabajase o hubiese trabajado jamás para ellos. Esa noche, el joven repasó sus apuntes. El quinto secreto de la riqueza abundante. El poder del conocimiento especializado. Nadie ha reunido jamás riqueza en abundancia sin haber adquirido antes un conocimiento especializado sobre la ley fiscal, los planes de inversión y ahorro, su propio campo empresarial o sobre lo que sus clientes quieren o necesitan. El conocimiento es poder solo cuando se organiza bien y se aplica de forma inteligente en la consecución de un fin definido. No es preciso que tú mismo lo sepas todo, pero necesitas saber dónde y cómo obtener la información que irás precisando. El sexto secreto. El poder de la perseverancia. No fue hasta el siguiente fin de semana que el joven pudo reunirse con la próxima persona de la lista. Stuart Tetchley era un actor famoso. Estaba de rodaje al otro extremo del país, pero había tomado un avión para pasar el fin de semana en la ciudad y al recibir el mensaje del joven, quedó en reunirse con él el sábado por la mañana en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. El joven estaba entusiasmado y un poco nervioso ante la perspectiva de conocer a una celebridad, pero cuando llegó el momento, descubrió que Stuart Tetchley era una persona muy normal y no se daba aires de grandeza. De hecho, saludó al joven como si se tratara de un viejo amigo al que no había visto desde hacía siglos. A pesar de rondar los 40, tenía el aspecto de alguien de 30 años. Su pelo era negro y largo, y llevaba gafas redondas y doradas sobre sus grandes ojos de garza. Vestía pantalones vaqueros con un jersey de cuello alto color crema y una cazadora bomber de cuero. Así que la semana pasada conociste al anciano oriental. Sí. Replicó el joven, pasando a repetir su encuentro con el anciano. Yo lo conocí hace 12 años, en esta misma cafetería, y ese encuentro cambió por completo el rumbo de mi carrera y de mi vida. ¿En qué sentido? Bueno, en aquel entonces estaba atravesando un mal bache en mi carrera profesional. No tenía demasiado trabajo y, por tanto, me buscaba la vida de camarero esperando que mi suerte cambiara. Un día entró un señor de origen oriental y bastante diminuto que se sentó en esta misma mesa en la que ahora estamos nosotros. Eran alrededor de las 4 de la tarde, una hora tranquila. Le pregunté qué deseaba tomar y pronto entablamos conversación. Mencioné que era un actor sin trabajo y me quejé de los problemas a los que uno se enfrenta en esta profesión. Demasiadas personas detrás de muy pocos papeles y una industria que carece de fondos. En un momento dado, más del 90% de los actores están en paro o realizando otro tipo de trabajo para poder ganarse la vida entre un papel y otro. Entonces el anciano me dijo: Puedes esperar a que las circunstancias adecuadas surjan o crearlas tú mismo. En mi defensa le dije que había ido a un gran número de entrevistas y sesiones de casting, pero que no me habían llevado a ningún sitio. Levantó su mirada del plato y me dijo: Entonces tienes que ser como un cantero. Le pregunté qué quería decir con eso y él replicó: El cantero martillea la roca una y otra vez sin que en un principio vea ningún tipo de grieta. Pero si continúa con ello, llegará un momento en que la roca se abrirá. Un único golpe no romperá la piedra, sino la acumulación de muchos de ellos. Si quieres agrietar la roca del éxito, tendrás que seguir martilleando hasta que se rompa. A lo que yo respondí: ¿Así que usted cree que debo seguir presentándome a sesiones de casting hasta que consiga un papel? Él asintió. ¡Por supuesto! La diferencia entre la gente que triunfa y la que no, muchas veces no radica en el talento de las personas, sino en su perseverancia. Los triunfadores comienzan a tener éxito cuando los otros se retiran por un fracaso.
Pasó a nombrar a muchos famosos. Sylvester Stallone, Clint Eastwood, Sean Connery. Todos se habían tenido que enfrentar al rechazo al principio de sus carreras profesionales. Se dice que Sylvester Stallone ni siquiera hablaba bien e incluso tuvo problemas para encontrar a un agente que lo representara. Al final decidió escribir un guión para su propia película en la que interpretaría el papel principal. Mandó el guión a varias productoras, pero una tras otra lo rechazaron. Pero no renunció. Continuó perseverando hasta que una compañía productora decidió que haría la película con una condición: que otra persona interpretase el papel principal. Pero aunque Stallone pasaba por estrecheces económicas, en su astucia se mantuvo firme a sus convicciones, siguió insistiendo y por fin la productora accedió a que él interpretara el papel principal de Rocky. Y esa película, rechazada por tantas productoras, ganó el Oscar a la mejor fotografía. Como ves, el éxito de Sylvester Stallone no fue debido a un talento excepcional, sino a su perseverancia. Me sentí realmente inspirado por lo que el anciano estaba diciendo. En aquella época no era consciente de la importancia de la perseverancia, del hecho de que incluso las superestrellas han sido objeto de rechazo a lo largo de su carrera. Más tarde, descubrí que no solo habían sufrido el rechazo, sino que algunas de ellas habían tenido que atravesar rechazos muy importantes. El anciano pasó entonces a hablarme de los secretos de la riqueza abundante. ¿Qué pensaste de ellos? Bueno, en un principio me mostré escéptico, pero no tenía nada que perder. Así que decidí averiguar más sobre ellos y ver si podían ayudarme. Fue a partir de entonces que mi vida empezó a cambiar. Y estoy hablando de cambios de gran envergadura. De un puesto de camarero y de no tener un céntimo, pasé a lograr mi primer papel después de más de un año y un contrato que valía $250,000. Bromeas. ¿Tu vida cambió de esa forma tan drástica? Ahí tienes el poder de los secretos. Añadió el actor haciendo un gesto afirmativo con la cabeza. Cuando conocí al anciano me sentía deprimido y apático respecto a mi carrera como actor. No veía ninguna salida. No podía conseguir un agente, cuanto menos un trabajo. Más de 30 agentes me habían rechazado, y algunos de ellos me habían aconsejado que me buscara otra profesión. Me dijeron que no tenía madera de actor. Y entonces conocí al anciano y descubrí los secretos de la riqueza abundante. Todos los secretos me ayudaron de una manera u otra, pero en retrospectiva, creo que el que más necesitaba aprender era el poder de la perseverancia. El joven sacó su cuaderno y bolígrafo, listo para tomar algunas notas. La perseverancia es una de las cualidades más subestimadas en cualquier logro humano. Calvin Coolidge, el presidente número 34 de los Estados Unidos, escribió que nada en el mundo puede sustituir a la perseverancia. El talento no lo hará. Nada es más común que un hombre de talento sin éxito. El genio tampoco. El genio no premiado es casi un axioma. La educación por sí sola tampoco. El mundo está lleno de cultos sin gloria. Solo la perseverancia y la firmeza son omnipotentes. Una de las diferencias más importantes entre alguien que triunfa, ya sea en la adquisición de riqueza o en llegar a la cumbre en su profesión, y alguien que no lo hace, es que la persona triunfadora persiste y jamás renuncia. Aun cuando se enfrente a obstáculos y rechazos, nunca se dará por vencido. Sabían lo que querían y continuaron persiguiendo su objetivo hasta que lo lograron. De hecho, la mayoría de las personas triunfadoras a lo largo de la historia han reconocido que no hubieran logrado sus objetivos si no hubieran sido perseverantes. Imagínate por un instante que estás intentando inventar un nuevo producto. ¿Cuántas veces estarías dispuesto a probar antes de darte por vencido? ¿100 veces? ¿1000? ¿2000 veces? ¿O quizás 5000 veces? El joven se encogió de hombros. Porque Thomas Edison, uno de los inventores con más logros de todos los tiempos, tuvo que intentarlo 10.000 veces antes de inventar la primera bombilla eléctrica. Si no hubiera perseverado, puede que hoy no la conociésemos. O si fueras miembro de una banda de rock, ¿cuántas veces te tendrían que rechazar las compañías discográficas para que te dieras por vencido? ¿5? ¿10? ¿20? Creo que para la 20ª vez me hubiera dado por aludido. Pues hay una banda que no se dio por vencida. Y si lo hubiera hecho, habría perdido la oportunidad de ser una de las bandas de rock más famosas del mundo. A los Beatles se les rechazó más de 50 veces antes de conseguir su primer contrato. Déjame que te ponga un último ejemplo. Imagínate que el sueño de un joven es llegar a ser un gran jefe de Estado. A pesar de sus muchos esfuerzos, para la edad de 32 está en la bancarrota. Cuando llega a los 35, su amor desde la niñez muere y un año más tarde él sufre un colapso nervioso.
En los años siguientes pierde una elección tras otra. ¿Cuándo es hora de renunciar? No sé, pero no da la impresión de que sea el tipo de hombre que va a llegar a ser un gran jefe de Estado. El hombre que te acabo de describir es Abraham Lincoln. Afirmó Stuart con una sonrisa. El joven continuó con sus notas. No tenía ni la menor idea de que personas tan logradas hubiesen fracasado de forma tan estrepitosa o que se les hubiera rechazado con tanta frecuencia. Pues así es. De hecho, las personas que han triunfado lo han hecho gracias a que han fracasado muchas veces. El joven sonrió mientras se afanaba con sus anotaciones. Retirando la vista de su cuaderno, añadió. No entiendo eso. ¿Estás insinuando que si continúas intentándolo tarde o temprano lo conseguirás? Sí, la mayoría de las veces es así, siempre que aprendamos de nuestros errores. Thomas Edison no continuó repitiendo el mismo experimento 10.000 veces antes de inventar la bombilla, sino que aprendió de los resultados de cada experimento y realizó las modificaciones oportunas. La perseverancia es una cualidad que todos tenemos de niños. Después de todo, ¿te has fijado cómo los bebés acaban aprendiendo a andar a pesar de los muchos trompicones y caídas que sufren? Pero, ¿por qué perdemos esa virtud? Muchas veces tenemos miedo al rechazo y al fracaso. Otras perdemos la fe en nosotros mismos. Pero lo que olvidamos con más frecuencia es que el fracaso y el rechazo son ingredientes indispensables para el éxito. De hecho, se podría afirmar que cuanto más fracases o más rechazo sufras, más éxito tendrás. No veo cómo puede ser eso cierto. El fracaso y el rechazo son pasos necesarios en la escalada del éxito. Aprendemos de nuestros errores y de esa manera nos acercamos más a nuestro objetivo. George Bernard Shaw lo expuso de esta manera. Cuando era joven, observé que 9 de cada 10 cosas que hacía eran un fracaso. Pero como no quería ser un fracasado, trabajé 10 veces más. Puedes tomar como ejemplo a cualquier persona que realmente haya tenido éxito en la profesión de su elección, y verás que en todos los casos, esa persona ha atravesado una serie de fracasos y rechazos antes de triunfar. Para cuando descubrí la importancia de la perseverancia, había perdido virtualmente la esperanza de conseguir un trabajo como actor, y mucho más de ser famoso. Pero entonces pude ver que si deseaba llegar a triunfar tenía que seguir intentándolo. Creía en mí mismo y en mis habilidades. Tenía una meta concreta y realicé un plan de acción organizado. Continué solicitando trabajo hasta que 9 meses después logré un papel. Pero no es fácil perseverar si cosechas un fracaso tras otro, si no obtienes resultados positivos. Nadie ha dicho que sea fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero una de las diferencias entre los triunfadores y los no triunfadores es que para los primeros los fracasos no son tales, sino experiencias de las que aprender. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, simplemente que si no obtienes los resultados deseados o esperados, aprenderás de la experiencia y lo intentarás de nuevo. De hecho, no hay manera de triunfar en algo a menos que estés dispuesto a cometer errores, a aprender de ellos y a seguir adelante. Theodore Roosevelt lo expresó así. Es mucho mejor atreverse a cosas grandes, cosechar triunfos gloriosos, aun marcados por el fracaso, que aliarse con esos pobres espíritus que ni mucho ganan ni mucho sufren, porque habitan en la penumbra donde ni la victoria ni la derrota se conocen. Una de las razones por las que tan poca gente triunfa es que muchos no están dispuestos a pasar por el mal trago del fracaso y el rechazo. Pero hay algo que puede contribuir a la perseverancia en tiempos de fracaso. ¿Qué es? La forma en que analizas cada una de tus tentativas. Lo que quiero decir con esto es que cuando la gente fracasa normalmente se centra en lo que hicieron mal. Esto, a su vez, hace que se sientan mal consigo mismos, pierden confianza y ya no se sienten motivados a probar otra vez. Aquellos que triunfan se centran en lo que hicieron bien. Así que incluso cuando no lograron los resultados deseados, se preguntan a sí mismos, ¿qué es lo que hice bien para durar lo que duré? No te sigo. Bueno, pongamos el ejemplo de un vendedor de ordenadores. Este coge el teléfono y hace una primera llamada a un posible cliente. Se presenta a sí mismo y le pregunta al cliente si está interesado en comprar un ordenador. El cliente dice que no. Fin de la conversación. ¿Cómo logró que la conversación durase lo que duró? Hizo una llamada, contactó con un posible cliente e intentó venderle el ordenador. Con ese conocimiento, prueba de nuevo, pero esta vez pregunta algo diferente. Le pregunta al siguiente cliente si le interesaría obtener información sobre lo último en tecnología informática para empresas. Esta vez, el cliente dice que está interesado, pero que no tiene tiempo para examinar la cuestión.
¿Qué hizo el vendedor bien? Preguntó algo diferente y averiguó que el cliente estaba demasiado ocupado para dedicarle tiempo a pensar sobre un nuevo ordenador. El vendedor prueba de nuevo con otra pregunta. ¿Le interesaría dedicarme 5 minutos para que le explique cómo podría reducir en un 50% sus gastos y su tiempo en la administración de su empresa? Este cliente está ocupado, pero también está interesado en averiguar cómo reducir sus costes. Perder 5 minutos no le va a suponer demasiado, así que decide concordar una cita. El vendedor ha logrado una cita y así se le ofrece la oportunidad de hacer una venta. Esta es la manera en que piensan los grandes inventores. Se preguntan, ¿qué hice bien y me permitió durar todo ese tiempo? Esa es la misma pregunta que nos tenemos que hacer si deseamos perseverar en nuestra empresa, ya se trate de la venta de productos o de la creación de riqueza. El joven continuó tomando notas mientras Stuart Techley proseguía con sus explicaciones. Yo solía pensar que nuestras vidas estaban predeterminadas por el destino. O estaba escrito en las estrellas o no lo lograbas. Ahora estoy firmemente convencido de que todos tenemos el poder de crear nuestro propio destino. Uno de los momentos más inspirados de mi vida fue cuando aprendí que somos con mucho superiores a cualquier cosa que jamás pueda sucedernos. Si tomamos el enfoque del cantero y seguimos martilleando, acabaremos lográndolo. Stuart Techley metió la mano en el bolsillo de la cazadora y sacó un trozo de papel. Siempre llevo esto conmigo, dijo mientras se lo ofrecía al joven, para recordarme el poder de la perseverancia. El joven lo abrió y encontró un pequeño poema. No abandones. Cuando las cosas, como siempre, se tuerzan, cuando el camino que tomaste cuesta arriba parezca, cuando los ingresos son bajos y las deudas altas crezcan, cuando reír quieras y suspirar tengas, cuando la presión insoportable sea, descansa un instante, pero no abandones tu meta. La vida tan extraña, giros y vaivenes nos ha otorgado. Como todos, aprendemos tarde o temprano. A muchos un fracaso los ha derrumbado, cuando podrían haber ganado si hubieran aguantado. No renuncies, aunque tu paso parezca letargado. Otro golpe y ya lo has logrado. El éxito es fracaso vuelto boca abajo, el color plateado en las nubes de la duda. Nunca puedes lo cerca que estás a ver. Lo cercano, lejano a menudo puede parecer. Así que en la lucha nunca vayas a ceder, y de los reveses cotidianos haz el triunfo florecer. Edgar A. Guest. Aquella noche, el joven pensó mucho e intensamente sobre su vida. En retrospectiva, ahora podía ver que la perseverancia no era una virtud que hubiera fomentado. Tan pronto como las cosas se ponían difíciles o se topaba con obstáculos en el camino, renunciaba y buscaba algo diferente que intentar. Ahora, tras su encuentro con Stuart Techley, se había dado cuenta de que si deseaba triunfar en algo, debía tomar la resolución de cambiar y volverse como un cantero. Cualesquiera que sean los obstáculos que se crucen en su camino, debe persistir y nunca dejar de perseverar hasta que lo logre. Tomó su cuaderno y volvió a repasar las notas que había tomado en su encuentro con Stuart Techley. El sexto secreto de la riqueza abundante. El poder de la perseverancia. El éxito no es normalmente el resultado de un esfuerzo, sino de la acumulación de muchos esfuerzos. La diferencia entre la gente que triunfa y los que no radica necesariamente en su talento, sino en su perseverancia. Después de una acción que no produjo los resultados deseados, siempre pregúntate, ¿qué hice bien para que durase ese tiempo? De esta manera, siempre te sentirás animado a probar de nuevo. Si adoptas la táctica del cantero, perseveras, nunca dejas de insistir y aprendes de cada experiencia, siempre lograrás la empresa que te propongas.